quería decir que muy probablemente, ayer estábamos haciendo una sesión clínica y una paciente que presentó tesis era un paciente que se abordó, aunque fuera de manera periférica, el tema que hoy vamos a profundizar un poco más, que es el tema del daño que los niños reciben a lo largo de su crianza. Esta idea de que los niños reciben daños en la crianza es una idea políticamente incorrecta. Como, desde el punto de vista académico, no se admite que, o se admite de mala manera, que los niños pueden estar sometidos a crianzas de alguna forma que generan sensibilizaciones que en la vida adulta se pueden transformar en patologías. El trauma psicoanalítico, que es el trauma de la infancia, pues ha pasado a una vida más bien museística, ¿no? Ya nadie cree en la madre esquizofrenógena, nadie cree en que las madres pueden, de alguna manera, mortificar de tal forma a sus hijos que los transformen en pacientes mentales a lo largo de la vida, aunque sí se sigue admitiendo que el abuso sexual es muy malo, ¿no? El abuso sexual es malísimo. Pero las cosas más sutiles, ¿no? Parece como que ha pasado a una mejor vida y ya nadie habla de ellas. Esto es por la política, es decir, vivimos en un mundo donde hay que proteger a las mujeres que son malvadas, y decir que son buenas, ¿no? Porque en realidad la maternidad es uno de los tabúes universales, ¿no? La madre siempre es buena, siempre, aunque sea malvada, ¿no? No lo podemos decir, no lo podemos negar. Y cuando digo la madre me refiero también al padre, porque de lo que vamos a hablar hoy es de estragos parentales, es decir, de los daños que pueden causar tanto la madre como el padre. De manera que le pedí a Juan Marea, que es el psicólogo clínico de la unidad de Burriana, que, bueno, que hiciera un rastreo de todos estos temas y que lo circunscribiera a la época de la crianza, ¿no? A los primeros años de vida, que es donde se codifican este tipo de daños más allá del trauma o más acá del trauma. Juan, cuando quieras. Gracias. En primer lugar, para ser sinceros, en honor a la verdad, lo primero que tendría que decir es que esta sesión sería una sesión casi más de Paco, del doctor Traver, que mía. De Paco en el sentido de que, pues, de alguna manera él ha sido quien ha ido delimitando el foco de análisis del tema, ha ido delimitando los conceptos, ¿no? El magma de partida, pues mucho de la producción suya, ¿no? A través de los posts que tiene en internet, pues es el caldo de cultivo, ¿no? Donde emerge pues la mayoría de los conceptos que aparecen en la sesión, y de alguna manera pues ha ido generando un sentido común entre todos ellos. De hecho, el título de la sesión, Estragos parentales, es el mismo título que uno de sus posts que ha escrito en el blog de La nodriza de las hadas y el rey carmesí, y ahí en ese post pues ya va delimitando, va poniendo el foco en la relación padres-hijos y va de alguna manera señalando la larga tradición, como ha mencionado en la introducción, la larga tradición pues de autores que han profundizado pues en esos temas, desde la madre esquizofrenógena, de von Reichmann, de la madre nevera, de Kanner, los instintos perversos, ¿no? de Rosen, e incluso pues los estragos maternales de Lacan. Y él, pues de hecho tenía en ese post un link a otro post, ¿no? Donde se preguntaba qué fue de la madre esquizofrenógena,
y bueno, pues ahí también hace referencia a su maestro Óscar Sagredo y el análisis transaccional, que ha ido delimitando este trabajo. Estragos parentales hace referencia a eso, al daño que acaece en el sistema familiar en el ejercicio de la parentalidad. Y la primera imagen que aparece en la sesión relacionada con los estragos parentales, que no podía ser otra, que mejor imagen que la de Abraham, ¿no? Ese personaje bíblico que se considera el padre de todas las naciones, ¿no? Y que pues asume, por así decirlo, como la tarea de acompañar y conducir a su hijo, ¿no? a su propia muerte, ¿no? a su propio sacrificio, en una especie de autosacrificio, que mayor estrago parental, ¿no? Y en ese escenario, ¿no? En esa roca, que parece ser que es un escenario pues casi mítico en el sentido de en el monte Moriah, ¿no? Yo no soy experto en esto, pero buscando pues parecía que parece ser que es el lugar donde giran todos los conflictos casi del planeta. Y bueno, y luego estaba su hijo Isaac, ¿no? que asumió ese destino, no sin cierta resistencia, ¿no? Porque parece ser que en el pasaje bíblico algo así, ¿no? Pues a ver, un poco vendrían a plantearse como que le dice el padre, bueno, Isaac, vale, vente conmigo que nos vamos a ir al monte Moriah, que vamos a hacer un sacrificio. Y Isaac pues le va siguiendo y se ve que a mitad del camino pues dice algo así como: papá, que estaba yo pensando que el sacrificio, pero ¿y dónde está el cordero? ¿No? Vamos a hacer un sacrificio, ¿dónde está el cordero? Y el padre, pues se ve que, no sé, que lo miraría con ternura, como diciendo, y se ve que le dijo, no, tú no pienses, ¿no? Y que el cordero pues ya irá apareciendo. Tú el cordero déjamelo a mí. Y le miraría con ternura como pensando, pero si el cordero eres tú, ¿no? Entonces Isaac de alguna manera fue capaz de desapegarse cierto grado de sus propios sentidos, ¿no? Y entrar en una especie como de suspensión de juicio y luego pues parece ser que ya pues al final bueno, eso es lo que se narra, ¿no? Que se llega a ese punto, luego pues parece ser que aparece Dios y hace que el desenlace sea un buen... Lo que aparentemente parecía una cosa así que asustaba, pues un desenlace, un buen desenlace. Entonces, pensando un poco en esta escena, pues surge la pregunta de qué condiciones tuvieron que concurrir para que se llegara a esa escena, ¿no? Entonces, una primera condición tuvo que ser que Isaac, el hijo, se fiara del padre, ¿no? Y que el padre de alguna manera fuera merecedor de esa fe, ¿no? de esa confianza del hijo, ¿no? Y luego, por otro lado, que la madre, ¿no? En este caso Sara, que es la mujer de Abraham, pues que de alguna manera también se fiara, porque claro, también es decir, si no se hubiera fiado, se hubiera podido pensar en una imagen como que llega Abraham y dice, oye, mira, que me voy a llevar un momento al chiquillo, que me lo voy a llevar, que vamos a hacer un sacrificio. Y Sara pues podía haber puesto cara extrañada, que dice, ¿un sacrificio? Sí, es que me lo voy a llevar al monte Moriah, y Sara, pero bueno, ¿y el cordero? No, el cordero ya irá apareciendo. Y Sara, bueno, mira, el chiquillo se queda aquí, tú eres capaz de cargártelo, ¿no? Pero bueno, realmente, detrás de esta historia, ¿no? Detrás de esta historia, si se cumplieron esas dos condiciones, que Isaac se fió y que Sara se fió, pues detrás de esa historia había una historia de amor, ¿no? Entre la madre y el padre, entre Sara y Isaac. Un amor, y fruto de la luz de ese amor, pues nació pues, Isaac, y aparece pues Abraham cogiendo entre sus manos a su hijo, mirándolo con ternura, y Sara a su lado, permitiendo la presencia de Abraham. Y luego, pues más hacia adelante, pues aparece Abraham junto con Sara, los dos de pie, y a los pies pues aparece Isaac jugando con un cordero, ¿no?
nos preguntamos, ¿no? ¿Qué obstáculos podrían haber aparecido y que hubieran de alguna manera frenado, obstaculizado este proceso y que hubieran impedido ese desenlace, ¿no? Por un lado, ¿no? Pues que Abraham de alguna manera hubiera sido por las circunstancias o por las razones que fueran un poco pues desapegado, ¿no? Que no estuviera pues no hubiera terminado de hacer un lazo afectivo así amoroso pues con el hijo y que no estuviera pues ahí a nivel emocional en la casa, ¿no? Que de alguna forma pues, que tuviera pues otros apegos, ¿no? Y tuviera por la agenda comprometida pues no sé, con estos señores, ¿no? Con este cuarteto de los colocados y que tenía pues el hombre que ir aquí, que ir allí, o que hubiera ido volando pues, de un sitio para otro, ¿no? Pues un poco como se ha ido señalando en esa línea que es la metaformación, ¿no? Pues hubiera ido como Peter Pan por un mundo a otro, de nunca jamás, o que hubiera, a veces hay circunstancias laborales, ¿no? Pero bueno, que de alguna forma hubiera volcado su energía, ¿no? En ese construir, en atender, pues, ¿no? Como en Ciudadano Kane, ¿no? Porque parece que el trineo rojo se queda ahí como al final, ¿no? Como algo en la añoranza y que no aparece, ¿no? Que la vida pues está en otro lado, ¿no? Y en un momento determinado pues hubiera frenado el desenlace, que hubiera aparecido, ¿no? Hubiera tocado la puerta y como este señor, ¿no? Que toca y dice, mira, cariño, feliz San Valentín, y le dice la mujer, mira, ni hoy es San Valentín ni yo soy tu mujer, soy Concha, la vecina, vete a tu casa que te está esperando tu mujer, que te está esperando con la escopeta cargada. Claro, así pues la mujer podía estar esperando con la escopeta cargada y ahí pues podía disparar cualquier cosa, una agorafobia, una hipocondría, cualquier cosa, algo, o incluso en un momento determinado pues darle la patada, ¿no? Bueno, eso por el lado de Abraham. Por el lado de Sara, ahí aparece Sara estrechando entre sus brazos a su hijo Isaac, comiéndoselo a besos, ¿no? Casi como si lo fuera a devorar, y en principio es una escena que es pues, bonita, ¿no? Y ese amor de madre es bonito, pero bueno, es como el cordón umbilical, ¿no? Con el nacimiento, que en un momento determinado pues, el cordón umbilical, para poder pasar a la siguiente etapa, para poder evolucionar, es necesario pues, cortarlo y nacer, ¿no? Y para poder respirar, y en fin, que se activen una serie de procesos que si se queda ahí la cosa y no hay más, pues no se ponen en marcha. Y que de alguna manera, pues no, ese vínculo fuera tan intenso y tan único y tan especial que de alguna manera no se hubiera avanzado y predominara de una manera constante en el tiempo y en el día a día, pues en el sistema de creencias, esto de, pues si nosotras parimos, nosotras decidimos, una cosa así, que puede ser reaccionaria, no sabemos una reacción a qué acción, pero bueno, una cosa reaccionaria, excesiva, ¿no? Mi cuerpo es mío y yo decido, o mi coño, mis normas, ¿no? Una cosa como la crianza, como cosa de mujeres, ¿no? Que van ellas con su carro y van hablando de que los hombres, porque incompetentes son los hombres, que les dejan a los niños y los llevan de cabeza, ¿no? De hecho, pues ¿no? Claro, sí, tanto por un lado como por el otro, pues en un momento determinado el hijo, Isaac, pues yo qué sé, si no se hubiera terminado de vincular ahí afectivamente con alguien frente a su madre o con su padre, pues a lo mejor, ¿no? Pues a lo mejor llegaba un momento donde él podía haber renegado, ¿no? Y decir, mira, yo ya no soy Isaac, ¿no? Yo me llamo Panro, ¿no? Y yo, pues mira, yo rompo con todo y yo pues, me lo voy a montar a mi manera, ¿no? Soy un descartado y ya, pues no me han dejado otra ¿no? Y se queda ahí atrapado, un poco intentando formar esa identidad y que no, y sufriendo, ¿no? Un poco cabreado, porque se llama un poco cabreado. Bueno. Entonces nos planteamos la línea de pensar qué coordenadas se podrían pensar en ese territorio, ¿no? De la crianza de los estragos parentales, ¿no? Que podrían servir de guía o de norte, de alguna manera, que se puede orientar el camino, ¿no? De a los buscadores que van un poco ahí reflexionando, ¿no? Como en el mapa de los tesoros, que al final hay un tesoro que la imagen parece como que hay un choro, luego pues a veces hay historias que dicen, mira, pero al final pues no había
había oro, resulta que había una notita que ponía, pues conócete a ti mismo, cosas así, ¿no? Y dices, no, pues qué valioso, ¿no? Hombre, qué paliza nos hemos pegado para llegar al papelito, ¿no? Pero algo que pudiera orientar en ese territorio, ¿no? Y bueno, el doctor Travers, Paco, en su material, en los posts, pues recoge el enfoque modular de Hugo Bleichmann y lo describe, y entonces un modelo muy interesante porque es un modelo integrador, ¿no? Y que permite pues integrar a lo mejor muchas de las variables claves en la formación de la personalidad y en la evolución de la persona, y recoge, pues dice que hay 4 módulos motivacionales, que por un lado estaría el apego, otro sería el sexo, el narcisismo y la preservación. Y es interesante porque conforme va evolucionando la persona, pues esos módulos pues van expresándose de diferentes maneras. Pues en el apego hay diferentes figuras afectivas, ¿no? Los hijos, el padre, la madre, los hermanos, los compañeros, los profesores. Luego, a nivel sexual, pues el tema de cómo la vivencia y cómo se expresa esa necesidad de contacto íntimo, ¿no? Ese deseo de contacto íntimo, pues al principio a nivel de la oralidad, ¿no? De la oralidad, luego va evolucionando y pues aparecen los caracteres sexuales secundarios, un poco pues en las chicas la menarquia, en fin, y va evolucionando la manera de vivir esa intimidad. Y luego el módulo del narcisismo, que habla un poco de a lo largo del tiempo los papeles que la persona necesita ir construyendo y que necesita ir cristalizando y formando. Desde la infancia pues va evolucionando de hijo, de hermano, de alumno, y un poco pues eso, en ese módulo pues ahí está la identidad se vincula con la comunicación, con la jerarquía, con un poco pues el vínculo en la etapa de criantes, pues el padre, los hijos son más dependientes, un poco la comunicación a ese nivel, y luego el módulo de la preservación, que hace un poco referencia a las necesidades de territorio, de alimento, de seguridad, y esos 4 módulos aparecen en el material, se fundirían en uno que sería como el amor, ¿no? Y cómo evoluciona el amor, la manera de amar los seres humanos a lo largo de las etapas de ciclo vital. Luego también tiene una vertiente muy interesante del modelo en el sentido de que plantea que si las necesidades de esos módulos no están satisfechas, se dispararían unas emociones alarma que de alguna forma expresarían ese sufrimiento, pondrían en conocimiento, comunicarían al entorno esa falta y de alguna forma activaría repertorios para tratar de solucionarla, ¿no? En cierto sentido, pues a veces se podría pensar en los síntomas como que también podrían compartir ese funcionamiento. Entonces, pues, a lo largo del ciclo vital, pues el hombre va, ¿no? Las personas vamos avanzando en una serie de etapas. Nosotros nos vamos a centrar, ¿no? Paco puso el foco en la crianza, ¿no? En el momento en el que pues, se deben de desarrollar esas identidades, donde se deben de establecer esas conexiones afectivas o donde existe la posibilidad de establecer esas conexiones afectivas y donde el padre pues, tiene esa posibilidad de incorporarse a esa vida afectiva y la madre. Y luego, pues, en la vida de casa, pues negociar la organización de las tareas de casa, los recursos materiales y armonizar la intimidad y esa afectividad con el hijo, con la pareja, y un poco donde se plantean esos retos. El punto, ¿no? Donde lo situamos es en el momento donde, para pensar, en el momento donde se forma la familia nuclear. Cada miembro de la pareja, en este caso pues, el hombre y una mujer, cada miembro de la pareja procede de una familia de origen, ¿no? Y de alguna manera pues, van avanzando en sus procesos de individuación y llegan a un momento en el que pues, se establecen ahí un lazo y se plantea un encaje, ¿no? Una unión. Y para el nacimiento, para que emerja el sistema parental y el sistema filial, al menos tiene que haber una unión en el plano físico, aunque sea en una ocasión, ¿no? Entonces, al menos ese punto está, ¿no? A partir de ahí, pues, en principio, pues, todo lo que haya
ella, pues, de esa parte afectiva. Y entonces los padres tienen, ese sistema parental tiene que atender a esas necesidades de crianza y parten de un potencial con unas capacidades de parentalidad, ¿no? Pues podría estar conectado con lo que recoge Paco en un post de Holding, de ese concepto de Winnicott, ¿no? de sostenimiento. Y en ese proceso de atender a las necesidades del hijo y que el sistema vaya avanzando, pues tienen que ir desplegando, el sistema parental tiene que ir desplegando pues, tanto lo que se podría pensar como función paterna y función materna, que son funciones que, independientemente del nombre, son funciones que hacen referencia a elementos que trascienden los sexos biológicos, en el sentido de que pues, un hombre en un momento determinado pues, puede desarrollar habilidades, comportamientos, actitudes, un poco como el lado así femenino, y mostrar actitudes de función materna en el sentido como de cuidado, de atención, que ya en una diapositiva de más hacia adelante profundizaremos, pero en general como de... Y una mujer, una mujer también puede, y de hecho pues, puede mostrar esos comportamientos y actitudes que encajarían dentro de lo que se entiende como función paterna y limitar un poco, pues, ayudar a ir limitando el deseo. Bueno, ahora entraremos ahí un poco a explicarlo mejor, ¿no? Pero el caso es que el sistema tiene que ir movilizando estos dos tipos de funciones. La función materna pues la recogía Winnicott y la función paterna pues la recogía Lacan. Y lo que planteamos, ¿no? Es que aparece la falla, el desequilibrio, cuando las necesidades de crianza sobrepasan, desbordan los recursos de parentalidad del sistema. Ya porque hay unas circunstancias muy traumáticas, ¿no? Como decía Paco, es que nacen 8, pues bueno, pues eso es algo traumático, debe de ser, ¿no? Entonces, pero también la capacidad de esa parentalidad ese potencial de parentalidad se puede ver deteriorado o puede verse menoscabado si pues se entra en ese proceso de la pareja, en un proceso de desencuentros, de conflictividad, de que un lado espere que el otro esté y el otro pues la otra parte piensa que no está y el otro cuando está piensa que no se le ve y que no se le escucha y es decir, cada historia es un mundo, pero bueno, pues un proceso de desencuentro y de conflictividad y de que pueda ir alimentando tanto resistencias por parte de la madre como resistencias por parte del padre. La resistencia por parte de la madre en el sentido de que la madre se vaya progresivamente resistiendo al incorporar. Bueno, progresivamente no se sabe las historias, pero que se vaya resistiendo a la incorporación del padre. Y que piense, pues mira, el padre, pues mira, y que llegue a un punto incluso de pensar, mira, el padre ni está ni se le espera, ¿no? Y entonces se pueda llegar a un nivel de conflictividad y de desenlace donde podría aparecer el término de forclusión, que viene de foro, de espacio, inclusión, de cerrado, ¿no? Que la madre cierre el espacio con el hijo y ya el padre pues ya funcione, si entonces ya hago de madre y de padre, hago como que ya funciono yo sola. Y por el otro lado, el padre puede también en esa dinámica pues desarrollar una resistencia a incorporarse, a vincularse, a estar presente a nivel afectivo y de alguna manera que ese conflicto vaya más y que llegue momentos de que pues, pueda desembocar en pues, situaciones pues, ya de ruptura, ¿no? y incluso de una ruptura pero así como más tensa, ¿no? Como abuso y enfados y una cosa así más tensa. Entonces, el momento que el estrago, el daño, surgiría en el momento de, bueno, puede surgir con más probabilidad, o pensamos así, cuando se rebasan y sobrepasan la capacidad de parentalidad del sistema, se ven desbordados y entonces se pueden disparar los síntomas. Del sistema, la parte más vulnerable, como mencionaba Paco, es decir, lógicamente el hijo es una criatura en formación, que dispone de menos recursos físicos y mentales y de alguna manera es la parte más frágil, la más vulnerable y es la parte donde sufre el daño, donde se expresa ese desequilibrio en el sistema y con más intensidad. ¿No? Si bien es cierto que, bueno, que
ese proceso en el sistema, ese desequilibrio en el sistema también puede disparar daños o expresarse a través de síntomas. Puede ser el hijo, que es la parte vulnerable, o puede escucharse síntomas por parte de la madre, o incluso síntomas que pueden hacer pensar en una historia que ya también hay historia positiva, donde entraremos a pensar en qué síntomas pueden ir. Bueno, y eso es un poco pues que la capacidad parental, pues el máximo potencial se alcanza si hay esa compenetración efectiva del sistema parental y esa penetrancia efectiva del padre con el hijo, ese vínculo, es cuando el sistema pues, puede desplegar, cuando se pueden complementar y de alguna forma pues, que el padre, pues, pensando en una pareja tradicional, ¿no? Así, pero claro, las funciones, la función paterna y la función materna sí que trascienden a los sexos, como he comentado, pero sí que es cierto que por la propia evolución de la especie y en las familias tradicionales, la mujer, de alguna manera, la especie la habría dotado de una especial sensibilidad a ese lado femenino, ¿no? Pues, de hecho, el roce hacia el cariño, ¿no? Entonces, en el sentido de que la contribución del hombre es a través del espermatozoide, que eso también aparece recogido en el material de Paco, ¿no? Y la mujer recibe, o sea, engendra en su interior, pasa el embarazo, luego tiene los pechos, la lactancia, pues puede ser con artificial, pero en principio en la evolución de la especie, pues el cuerpo de la mujer está diseñado para la crianza. Su cerebro, hay estudios, evidencia que está, pues, hay más las habilidades verbales para conectar con los sentimientos, es decir, que de alguna manera la especie sí que ha ido dotando a la mujer de una especial potencial para este lado. Y claro, y como decía Paco, ¿no? Que el hombre pues, accede a la paternidad, que la paternidad es simbólica, en el sentido de que sí que es física, ¿no? Porque sigue por un espermatozoide, pero no tiene esa parte de roce tan biológico que tiene la mujer. De alguna manera, eso es un elemento de cara a pensarlo a la hora de que el hombre se incorpore en la vida afectiva, que tiene que ser lo otro nace y lo otro pues se tiene que plantear a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, detrás de cada síntoma habría una historia y para entender el síntoma pues habría que escuchar esa historia, ¿no? Entonces, para entender el síntoma, historias, pues eso, pueden haber de muchos tipos, ¿no? Pues Paco también en muchas ocasiones ha traído la referencia de Freud cuando hablaba que había como dos grandes áreas de conflicto, el amor y el trabajo, ¿no? Entonces, pues, podría pensarse que hay las historias del trabajo, ¿no? Hay un foco laboral, historias familiares, hay un foco familiar, luego los traumas, que también comentaba en la introducción, y luego una cosa mixta, ¿no? Que ha pasado de todo un poco. Entonces, una historia familiar, habría que conocer en la historia detrás del síntoma, pues, en qué lugar ha ocupado, o sea, en la figura de la madre y la figura del padre, ¿no? Entonces, cómo la madre se situaba en el pasado y se sitúa en el presente, ¿no? Si tenemos al paciente. Cómo se sitúa a sí misma respecto al hijo, cómo se ha situado en ese proceso de crianza y cómo se sitúa en el momento en el que se atiende, ¿no? ¿Qué vinculación ha tenido con el hijo? ¿Cómo ha sido esa historia? ¿Cómo ha sido qué han compartido? ¿Qué situaciones han compartido? ¿Dónde y cómo sitúan esa historia al padre respecto a sí mismo y respecto al hijo? Entonces, el padre, pues, en ese pasado o en ese presente, según el momento que se escuche, pero pues, en esos momentos de nacimiento, de la casa, de esa etapa de crianza, ¿no? En esas tareas de la etapa de crianza, pues ella cómo ha vivido al padre, ¿sí? Y qué lugar le reserva en la mente, ¿sí? O sí, qué espera de él como padre y como esposo, es decir, si hay algo o ya pues, no está, no se le espera y conocer eso, la vida íntima, afectiva, sexual de la pareja. Entonces, un poco ver qué resistencias han podido haber y pueden estar activas, en qué momento afectivo está, respecto al padre, y ver la permeabilidad que tuvo la madre en esa historia y la que tiene en el presente, si hay algo, por lo menos puede saberlo. Y luego, pues a ver, pues nada, es lo que es la secuencia de la historia, saber qué fue pasando, qué fueron haciendo. Y
en esa historia cómo se fue formando la familia. Bueno, hay una diapositiva que recoge también. Y antes de esto, la de arriba, un poco valorar qué circunstancia en esa historia, qué tipo de vinculación, o sea, si la vinculación es muy intensa y muy simbiótica, ¿no?, entre la madre y pues, que el amor entre ellos es muy intenso y muy exclusivo, ¿no? De historias donde por las circunstancias, pues, a lo mejor por el trabajo, por cómo pensaban las relaciones, por cómo se podía, o porque uno no tampoco era muy, no sé, por lo que fuera, es decir, qué vinculación afectiva hay. Porque para que la persona pueda ir avanzando en su proceso de crecimiento, su mente necesita, de alguna manera, crear otro vínculo afectivo para desapegarse, de alguna forma, de ese vínculo tan intenso de la madre y, de alguna forma, crear una triangulación, algo que triangule, una especie como de objeto transicional, un poco de esto de Winnicott, y, de alguna manera, desapegarlo de la madre para apegarlo a algo nuevo. Si la situación es una madre con una afectividad muy intensa porque han estado ahí muy ellos y el padre pues más desdibujado, que apareciera el padre es importante. Y luego hay que ver pues, hasta qué punto el padre puede aparecer, y si no, pues la presencia de alguien que haga de esa función paterna, ¿no? Alguien que haga esa función paterna para estimular esa autonomía y desapegar de la madre que puede ser la madre o el padre y la madre, según como sean, como decía Paco, pero una figura que ayuda a desapegar de ese concepto como de madre. Y si es una familia tradicional, como hemos hablado, y vemos en muchos pacientes, pues de cara a la terapia. La presencia de una figura afectiva que desvincule con la madre, que lo vincule a algo nuevo a nivel afectivo, porque a lo mejor el padre a lo mejor no ha sido humano, y la madre no quiere romper con el padre y no quiere separarse, y el padre pues, quiere a su hijo, y el padre en principio si hace falta lo que haga falta, pero a nivel de afectos, pues eso, como no hace el cariño y por las circunstancias a lo mejor no hay resonancia afectiva, pues se queda corto. Y entonces sí que la presencia de una figura afectiva que haga esa función paterna pues puede ser útil. Y luego en esas historias escuchar cómo ha sido pues, por parte de cómo está el padre, ¿no? Pues cómo se coloca en esa historia, cómo se colocó respecto a la madre, respecto a la crianza, y un poco en el antes y en el ahora, y un poco hasta qué se puede esperar del padre, ¿no? Y ver, por un lado, por la madre sería la permeabilidad y en el padre pues sería como la penetrancia. Pero bueno, a ver cuánto hay vivo todavía de afectos hay, ¿no? Bueno. Y estas serían un poco, esta es la diapositiva que recogería un poco esas cuestiones, esos hitos, ¿no? Esas cuestiones que aparecen, acontecen en el devenir de la crianza, y que la vinculación, que a lo mejor tanto en la cantidad, sino también en la calidad, o sea que las dos variables son importantes. Es decir, pues ahí arriba, ¿no? Pues aparecería pues, una imagen, la pareja que tiene contacto, ¿no? Se están acariciando, están sonriendo, mirando, o sea, hay una afectividad, y de alguna manera, frente pues abajo, ¿no? Que es una, pues bueno, ¿no? Pues dice, querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y este pues le dice, mira, ni lo sé ni me importa. No, una cosa más fría, ¿no? Y más, bueno, aquí es muy fría, ¿no? Pero bueno, un poco era esos hitos que acontecen en la pareja y un poco cómo lo va viviendo la pareja. La vivienda, donde se vive,